Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. En primer lugar, felicitaros este año estrenado, feliz 2025. Quería publicar este último episodio entre temporadas, además coincidiendo con el año nuevo, para recordar además que este sábado se va a publicar el primer episodio ya de la segunda temporada en entrevista con Fernando Espí. Hoy vamos a hablar de un tema muy entretenido que vendrá bien para descansar un poco a aquellas personas que hayáis salido de fiesta Nochevieja. Y vamos a hablar de 3 estrategias de maltrato y de manipulación bastante monopolizadas por las personas narcisistas, psicópatas, maquiavélicas y de ese estilo. Y primero vamos a hablar de la estrategia o la táctica de los monos voladores, ya que es una estrategia de manipulación emocional y abuso psicológico que va a recibir su nombre de los esbirros de la bruja malvada en El Mago de Oz. Quien quiera entender un poco el parecido, que eche un ojillo en Wikipedia, es muy interesante. En el contexto del maltrato, esta estrategia es empleada por el abusador o abusadora para usar a terceros como herramienta de control, acoso o validación. Esta dinámica es especialmente prevalente, se da sobre todo en relaciones con individuos que presentan rasgos narcisistas, maquiavélicos o psicopáticos, como hemos comentado. Es decir, al final es mantenerte en la vida de una persona, por ejemplo, que ya has cortado. Y vamos a analizar este tipo de conducta en 3 partes. En primer lugar, las características clave. En segundo lugar, los pasos típicos con los que se realiza esta técnica. Y veremos también los impactos psicológicos de esta táctica. Por lo tanto, creo que abarcamos un poquito un amplio espectro de lo que es esta problemática. En primer lugar, hablaremos de las características de los monos voladores. Primero va a ser el uso de terceros como una extensión del abusador o el manipulador. El maltratador utiliza a otras personas para que ejerzan presión psicológica, que transmitan mensajes o que incluso puedan hostigar o meterse directamente con la víctima. Estos terceros suelen ser reclutados de manera sutil y muy manipulativa. El segundo punto va a ser que van a construir una narrativa falsa. El abusador crea una versión distorsionada de los hechos para convencer a los terceros de que la víctima es culpable, inestable o incluso peligrosa. Esto permite que el abusador se presente como una persona agraviada o víctima de su víctima. También tendremos en tercer lugar la instrumentalización emocional de los terceros. Los monos voladores suelen actuar con buenas intenciones, creyendo que están ayudando al abusador o solucionando un conflicto. Sin embargo, están siendo manipulados para cumplir los objetivos del manipulador. En cuarto lugar, se va a dar un aislamiento de la víctima. Esta táctica busca alienar a la víctima de su red de apoyo emocional, alejarla de todo y dejarla sola, haciendo que se sienta acorralada, incomprendida y culpable, que ya no es solo que la expareja o pareja le trate mal porque diga que es mala, sino que encima los amigos o compañeros comparten la narrativa del manipulador. ¿Y cuáles serán los pasos de esta estrategia de los monos voladores? En primer lugar, se va a dar la identificación de esos monos voladores que van a ser utilizados. El abusador va a seleccionar a personas cercanas a la víctima o que tienen influencia sobre ella, y estos terceros pueden incluir amigos en común, familiares de la víctima o del abusador, colegas de trabajo o miembros de la comunidad. Y los criterios con los que seleccionan a estos monos voladores no son excesivamente buenos para estas personas elegidas. Suelen ser personas que los manipuladores perciben como fácilmente manipulables. Son individuos con una relación preexistente de confianza o de lealtad hacia el abusador. Y personas que pueden ser convencidas de que la víctima está equivocada o es problemática. El segundo paso
va a ser la creación de una narrativa falsa. El abusador va a construir una versión manipulada de la historia para justificar sus acciones y desacreditar a la víctima. Esta narrativa puede incluir exagerar o inventar conflictos previos, presentarse como una persona vulnerable, dañada, que necesita ayuda para lidiar con la toxicidad de la víctima, de la que se hace víctima, y atribuir características negativas a la víctima también, como egoísmo, inestabilidad emocional o agresividad. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esta narrativa. Podría decir el psicópata: no sé cómo ayudarla, pero ella siempre me ataca sin razón, estoy preocupado o preocupada por su bienestar, o he intentado todo con él o con ella, pero no escucha a nadie, quizás tú puedas hablar con ella. Con estas narrativas de victimismo intentan que esos monos voladores que quieren ayudar a esa persona a la que quieren, realmente sigan atacando. El tercer paso va a ser la manipulación de estos monos voladores. El abusador va a utilizar diversas técnicas y tácticas para persuadir a los terceros. En primer lugar, la victimización, exagerar su sufrimiento para generar empatía en estas personas que realmente no son malas, ni actúan con maldad. A través también de chismes y calumnias van a difundir información falsa o distorsionada sobre la víctima. Y a través de elogios o promesas van a alabar a los monos voladores por ser comprensivos y pedirles ayuda como un favor especial. En algunos casos, los monos voladores pueden ser personas con sus propias motivaciones tóxicas, como deseos de involucrarse en el drama, reforzar su propia autoestima o complacer al abusador, siendo también incluso víctima de esa persona. El cuarto paso de esta estrategia de los monos voladores va a ser el ataque directo o indirecto a la víctima. Una vez que los monos voladores han sido manipulados, suelen actuar de las siguientes maneras. Pueden, por un lado, actuar en forma de confrontación directa, reprender o cuestionar a la víctima con base en la narrativa del abusador. Pues le pueden decir, por ejemplo: ¿por qué estás tratando tan mal a Felipe? Él o ella solo quiere ayudarte. Es decir, refuerzan la perspectiva con la que intenta culpabilizar a la víctima. También estaría el hostigamiento indirecto, en el cual es difundir rumores, excluir a la víctima de eventos sociales o reforzar la imagen negativa creada por el abusador. Va a haber una presión emocional que va a intentar persuadir a la víctima para que perdone al abusador o reconsidere sus decisiones, es decir, le va a hacer dudar de su propia realidad, convirtiendo el entorno en favorable para la persona maltratadora. Y el quinto paso va a ser la consolidación del aislamiento. A medida que los monos voladores actúan, la víctima puede experimentar una ruptura de relaciones con amigos y familiares, sensación de abandono y traición, y no es para menos, porque en vez de sentirse comprendida y apoyada, siente que dudan de su versión. Va a haber mayor dependencia emocional incluso del abusador, ya que éste se presenta como el único apoyo disponible. Se van a presentar así. ¿Y cómo afecta psicológicamente la estrategia de los monos voladores en las víctimas? En primer lugar, va a haber aislamiento social. La víctima se siente alienada de su red de apoyo, lo que refuerza la sensación de impotencia y soledad. Va a haber también confusión emocional. El hostigamiento de los monos voladores puede hacer que la víctima cuestione su propia percepción de los eventos. Es un tipo de luz de gas, pero con terceros, reforzando sentimientos de culpa o autocrítica. Va a destrozar o erosionar su autoestima. Ser constantemente desacreditado por múltiples personas afecta gravemente la confianza de la víctima en sí misma. Ya no sabe en quién confiar, sobre todo si encima son amigos íntimos, que pudieron también ser amigos del manipulador, pero que en un inicio eran amigos de la víctima. Y una cosa muy típica que solemos ver es el estrés postraumático, ya que ese acoso constante y manipulación prolongada puede llevar a síntomas de ansiedad y depresión, y en los casos graves, el trastorno de estrés postraumático generalmente de tipo complejo, y es bastante grave. Bueno, podemos tener varias medidas para contrarrestar la estrategia de los monos voladores. Y estas claves son muy importantes para que, si veis a alguna persona que le estén haciendo eso, o si sentís que os lo están haciendo, estas medidas pueden venir bien. Establecer límites claros, ya que la víctima debe aprender a identificar y cortar la comunicación con los monos voladores cuando sea posible. Reafirmar su realidad y buscar apoyo en personas confiables que no estén influenciadas por el abusador, como terapeutas o amigos independientes que no tengan nada que ver
con esa tercera persona, que puedan ver con claridad la realidad. Por otro lado, también es muy importante documentar los abusos, registrar eventos de manipulación para contrarrestar futuras narrativas falsas. Fortalecer además así la red de apoyo, reconectar con personas que brinden apoyo genuino y sin prejuicios. Es importante que si ves que está pasando esto, contactes con un profesional. Esta es una de las formas más insidiosas de manipulación, pues combina el abuso emocional directo con la instrumentalización de terceros. Es muy manipulador, maquiavélico, narcisista y psicopático. O sea, es una herramienta de la tríada oscura totalmente clara, porque hay que tener muchas ganas de hacer daño y manipular mucho y tener una hoja de ruta muy potente para poder hacer todo esto. Y reconocer la estrategia es el primer paso hacia la recuperación y prevenir daños psicológicos mayores. Por eso es importante que si lo veis en amigos, si lo veis en amistades, es decir, si lo veis en primos, en familiares o en quien sea, avisad de lo que puede estar pasando. Otra estrategia también utilizada por la tríada oscura, por el estilo que tiene de manipulador, de maquiavélico y de falta de empatía absoluta, va a ser la triangulación. Y esta triangulación es una táctica de manipulación emocional y control utilizada por individuos que hemos dicho, narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos, de la tríada oscura. Hay un episodio muy interesante de Entre Temporadas en el que hablamos de la tríada oscura y explicamos las características principales que, si no lo habéis escuchado, creo que os puede gustar bastante. La triangulación se basa en la creación de un triángulo relacional en el que el abusador va a introducir a una tercera persona, ya sea real o imaginaria, como herramienta para generar conflicto, inseguridad o dependencia de la víctima. Es una estrategia altamente eficaz para mantener el poder y el control en relaciones personales, profesionales o familiares. Y a continuación, como hemos hecho con los monos voladores, vamos a ver las características principales, los pasos de ejecución de la técnica y las consecuencias psicológicas. Vamos directamente con las características de la triangulación. Pues las características de la triangulación va a tener varias partes. En primer lugar, va a haber presencia de tres partes principales. El abusador, que va a ser el principal arquitecto de la manipulación, va a controlar el flujo de información entre las otras dos partes. Por otro lado, la víctima, quien se encuentra emocionalmente atrapada y afectada por la manipulación. Y la tercera persona, un individuo real o simbólico, introducido para generar celos, rivalidad, inseguridad o confusión en la víctima. Se va a dar también distorsión de la realidad. El abusador manipula cómo cada parte percibe a las demás, distorsionando la realidad para mantener el conflicto o la dependencia. La tercera característica sería el foco en el poder y el control. La triangulación es una herramienta para consolidar el dominio emocional y psicológico sobre la víctima. Al enfrentarla con la tercera persona, el abusador refuerza su posición como el centro de la relación. Como característica puede ser que esta manipulación es sutil o explícita, puede ser de las dos maneras. La triangulación puede ser directa, como cuando el abusador alaba abiertamente a otra persona para provocar celos, o más encubierta, insinuaciones o comparaciones indirectas. Y esto va a ser un ciclo repetitivo. Esta estrategia no suele ser un evento único, se utiliza de manera recurrente para mantener el control emocional en la víctima. Y vamos a ver los pasos de cómo se realiza la estrategia de la triangulación. En primer lugar, la identificación de las partes del triángulo. Como hemos dicho antes, el abusador selecciona cuidadosamente a las personas involucradas en el triángulo. La víctima es alguien emocionalmente cercana, dependiente o vulnerable. Y la tercera persona suele ser alguien con quien la víctima tiene una relación complicada. Por ejemplo, una expareja, un amigo, un familiar competitivo o alguien completamente nuevo, un conocido, compañero de trabajo. Por ejemplo, en una relación romántica, el abusador puede mencionar a una expareja o a un amigo atractivo como ejemplo de cómo debería comportarse la víctima. Ya está poniendo un tercer punto en el cual la persona ya empieza a poder acomplejarse o poder sentirse mal. El segundo punto, el segundo paso, será la introducción de la tercera persona. El abusador comienza a incorporar a la tercera persona en la narrativa de la relación. Esto puede hacerse de diferentes maneras, con comparaciones directas, ojalá fueras más como X,
Insinuaciones, hablar frecuentemente de la tercera persona de manera positiva para generar celos o inseguridad. Y la creación también de una falsa rivalidad, inventar o exagerar conflictos entre la víctima y la tercera persona. Como ejemplo, podemos entender la frase de no entiendo por qué no te llevas bien con X, ya que es una persona muy agradable. Genera una competitividad, este tipo de cosas. El tercer paso va a ser la generación de conflicto o inseguridad. El abusador fomenta emociones negativas en la víctima, como celos, miedo al abandono o rivalidad. Esto se logra al provocar celos románticos, sugiriendo un interés emocional o sexual en la tercera persona, al crear rivalidades familiares o laborales, haciendo que la víctima se sienta menospreciada frente a un hermano, amigo o colega, y sembrar dudas sobre la valía personal de la víctima, comparándola constantemente de manera desfavorable con la tercera persona. Como ejemplo, la frase siempre he admirado cómo X maneja los problemas. Tú siempre te alteras. Aquí podemos ver cómo se utiliza para manipular. El cuarto paso es el refuerzo del rol central del abusador. Mientras la víctima se ve afectada por la presencia de la tercera persona, el abusador se posiciona como el único mediador o juez y además como si no tuviera nada que ver con él esto. El problema es entre esas dos personas. En el plano romántico se presenta como alguien deseado o necesitado por múltiples partes, reforzando su poder. Y en la familia o el trabajo se posiciona como el único capaz de mantener la paz entre los conflictos que él mismo ha creado. Eso es importante. Como ejemplo, forma de frase, no sé por qué todos están siempre cabreados. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para todos. El quinto paso va a ser la intensificación del conflicto, si fuese necesario. Si la víctima comienza a resistirse a la manipulación, el manipulador puede intensificar la triangulación introduciendo más información falsa o exagerada sobre la tercera persona, aumentando la frecuencia de las comparaciones o insinuaciones, o recurriendo a luz de gas para hacer que la víctima parezca irracional o celosa. Como ejemplo, pues la frase siempre piensas lo peor de mí. ¿Por qué no puedes confiar en que solo estoy siendo amable con X? Esto lo diría el manipulador. El sexto paso sería la consolidación del control emocional. Finalmente, la triangulación cumple su propósito cuando la víctima se siente insegura y dependiente del manipulador para recibir validación, para sentirse válida. Cuando se aleja de sus fuentes de apoyo debido al conflicto artificial con la tercera persona, que puede ser incluso una persona con la que antes se llevaba bien. Tiene cierto parecido, como podéis ver, con los monos voladores, pero es diferente el estilo y la forma de actuar, pero es pura manipulación. Además va a permitir que el abusador tome el control total de la relación. ¿Y qué impacto psicológico va a tener esta estrategia de manipulación, de la triangulación? Va a haber un desgaste emocional muy potente. La constante comparación y rivalidad artificial puede erosionar la autoestima de la víctima generando sentimientos de inferioridad y desesperanza. Va a provocar también confusiones y duda. La víctima puede empezar a cuestionar sus propios juicios y emociones, especialmente si el manipulador combina la triangulación con luz de gas. El tema del efecto luz de gas lo hablaremos en un episodio en esta segunda temporada con una invitada especial y será muy interesante. En tercer punto, el aislamiento. Al introducir conflictos con la tercera persona, el manipulador puede separar a la víctima de su red de apoyo, haciéndola más vulnerable. Va a aumentar así su dependencia emocional a él. La triangulación refuerza la dependencia hacia el maltratador, quien se posiciona como el único capaz de resolver el conflicto o brindar validación. Y en último caso, los trastornos psicológicos como en los monos voladores son muy parecidos. Ansiedad, depresión o en muchos casos trastornos por estrés postraumático que dejan mucha huella y luego una dificultad enorme para poder confiar, porque es todo muy retorcido. ¿Cómo podemos reconocer y contrarrestar la triangulación? Aquí van unos tips para poder hacerle frente. En primer lugar, la identificación de patrones, como hemos comentado. Reconocer cuando se está introduciendo a una tercera persona en la dinámica de manera manipulativa. Esto es clave para frenar esta táctica. Segundo punto, no caer en la provocación. Evitar reaccionar emocionalmente a las comparaciones o insinuaciones del manipulador y no permitir que las inseguridades dominen las relaciones. Hay que establecer límites claros.
Comunicarse con el manipulador para dejar claro que las comparaciones o insinuaciones no van a ser toleradas. Fortalecer la autoestima también es importante. Recordar los propios valores y logros y buscar apoyo en personas que no estén influenciadas por el manipulador. Las características para protegerse de este tipo de estrategias son parecidas a las de los monos voladores, pero en el fondo también es sentido común. Es mantener una visión del mundo basada en uno mismo y no en la validación de terceros y poder poner límites y, si hace falta, consultar ayuda profesional. Obviamente, que muy fácilmente podrá ver si hay patrones de triangulación. Esta táctica, al igual que los monos voladores, es muy insidiosa, es muy perversa y muy manipulativa. Y la siguiente táctica es el hoovering. El término hoovering deriva del nombre de la marca de aspiradoras Hoover y se utiliza en psicología para describir una estrategia manipulativa empleada por personas con rasgos de la tríada oscura, narcisistas, maquiavélicos o psicopáticos. Y en esta técnica, el abusador intenta succionar emocionalmente a la víctima para que regrese a una relación tóxica o mantenga una conexión con él, incluso después de una separación o ruptura. La persona manipuladora o la persona narcisista intente manipular a la víctima para que vuelva con él mismo. Y esta es una de las técnicas más dañinas y recurrentes en las relaciones de maltrato, tóxicas o de abuso, ya que suele ocurrir después de que la víctima haya intentado establecer límites, cortar el contacto, salir del ciclo de maltrato, hacer contacto cero. Y a continuación vamos a hacer como hemos hecho con las anteriores estrategias, con los monos voladores y con la triangulación. Vamos a señalar las características principales, pasos de ejecución de esta técnica y las consecuencias psicológicas, también tips para defenderte y poder contrarrestar. Como características del hoovering, en primer lugar tenemos una manipulación emocional directa. El hoovering se basa en tácticas emocionales para restablecer el control sobre la víctima. Esto incluye desde promesas vacías hasta amenazas o chantaje emocional. El segundo punto va a ser el aprovechamiento de la vulnerabilidad. Ocurre en momentos de fragilidad emocional de la víctima, como cuando está intentando recuperarse de la relación o lidiando con sentimientos de culpa o inseguridad. Como tercera característica, se va a tratar de un ciclo de abuso repetitivo. Forma parte del ciclo del maltrato, que sería idealización, devaluación, descarte y reenganche. El hoovering busca reiniciar este ciclo, por eso es tan peligrosa esta estrategia, porque una vez que la persona se ha liberado de toda la manipulación, puede volver a empezar si cae en esta estrategia. Y también hay una variedad de métodos, se puede adoptar muchísimas formas: disculpas, regalos, amenazas, victimización del propio manipulador o intentos de despertar lástima y penita. Todo depende de qué estrategia sea más efectiva para manipular a la víctima e incluso depende de las heridas que la víctima tenga. Si la víctima se siente culpable, si no ayuda a los demás, puede intentar hacerse la víctima para que la víctima se sienta culpable por no ayudarle. Y todo va a basarse también en un falso cambio. El maltratador va a prometer mejoras en su comportamiento, afirmando haber cambiado o estando dispuesto a cambiar, aunque en realidad no hay intención de verdad, genuina, de hacerlo. No va a cambiar esa personalidad. La sexta característica es la urgencia emocional. El manipulador va a crear una atmósfera de inmediatez, haciendo que la víctima sienta presión para responder o actuar rápidamente, lo cual va a conseguir que la víctima evite reflexionar, no se dé cuenta en lo que se está volviendo a meter y que el manipulador vuelva a intentar despertar los sentimientos que pudo tener la víctima durante el bombardeo emocional o el love bombing. Y vamos a ver ahora los pasos de la estrategia dentro del hoovering. El primer paso va a ser la identificación del momento oportuno. Ya no como en los anteriores que hemos dicho, la persona oportuna, ya que utilizan a terceros para manipular. No, en este caso va a ser el momento más oportuno. El manipulador va a elegir cuidadosamente el momento para iniciar esta absorción, buscando maximizar el impacto. Y esto puede incluir después de una ruptura reciente, una ruptura que haya pasado después de la propia relación tóxica, y especialmente si la víctima ha establecido límites o cortado contacto antes. También en momentos de vulnerabilidad emocional como aniversarios, celebraciones o situaciones difíciles para la víctima. Por ejemplo, si estos son aniversarios de enfermedades o pérdidas personales.
Y cuando el abusador percibe que está perdiendo el control, es un momento también importante. Por ejemplo, si la víctima muestra señales de independencia o está comenzando una nueva relación, ahí es cuando va a empezar de nuevo a utilizar el hoovering para reiniciar el ciclo del maltrato, porque va a querer volver a tenerla a la víctima comiendo de su mano directamente. Vamos al siguiente paso, que es la elección de la táctica manipulativa. Aquí encontramos cierta libertad de creatividad por parte de los manipuladores y por ello el manipulador va a adaptar su estrategia a la personalidad y los puntos débiles de la víctima. No va a atacar a las fortalezas de la persona. No, va a atacar a lo que en la relación previa ha utilizado también para atacarla. Es decir, a los puntos débiles y va a ir a tope. Entre las tácticas más comunes vamos a encontrar las disculpas y promesas vacías. He cambiado, prometo que las cosas serán diferentes esta vez. Aquí el abusador finge introspección y arrepentimiento prometiendo cambios, como hemos dicho, que no tiene intención de cumplir. Va a haber victimización del manipulador, me siento tan perdido sin ti, no sé cómo seguir adelante, pobrecito de mí, que busca despertar empatía, haciendo que la víctima sienta responsabilidad por el bienestar del abusador. Pues en este caso, por ejemplo, personas con trauma y que les despierte mucha necesidad de agradar a los demás y que estén bien los demás, va a activar ahí un miedo, va a activar un resorte que les va a poder hacer caer en esta técnica del hoovering. También van a recurrir a regalos o favores. Puede venir con que te compré algo que siempre quisiste o puedo ayudarte con ese problema económico que tienes. Y el abusador intenta comprar el afecto o la atención de la víctima. Aquí depende de la moralidad también. Uno de los recursos muy importantes es el uso de la nostalgia. ¿Recuerdas cuando éramos felices? Nadie me ha entendido como tú. Esta persona va a recurrir a recuerdos felices para que la víctima minimice o justifique el abuso y el maltrato previo. Va a haber también un aparente apoyo emocional. Nos dirá, sé lo que he hecho mal, pero quiero ayudarte en este momento tan difícil. Como hemos dicho, suelen hacer el hoovering en momentos de dificultad para la víctima. Y se presenta como un salvador, o incluso usando el dolor de la víctima para acercarse de nuevo. Puede incluso que lleguemos ya a también utilizar amenazas o chantaje emocional, tipo si no vuelves conmigo, no sé qué me va a pasar, o nunca volverás a encontrar a alguien que te quiera como yo, que intenta infundir miedo, culpa o desesperación. No son amenazas totalmente directas, pero sí que quieren poner un poco en duda lo que sintió con el manipulador, que aparezca un poco una cierta amnesia de todo lo malo que ha pasado, para que quiera volver con la persona. El tercer paso para el hoovering es la creación de una sensación de urgencia, como hemos comentado en las características, en las que el abusador presiona a la víctima para que actúe rápidamente, no pienses. No quiere darle tiempo para reflexionar y esto se logra mediante mensajes constantes, bombardeos de llamadas, correos o mensajes en redes sociales, dramatización, que sería fingir emergencias personales como problemas de salud o situaciones financieras graves. Aquí podemos ver además que aparece la funcionalidad de quienes se sienten responsables de los demás, bajen la guardia, porque quien me necesita no me puede hacer daño. Pues no es cierto. O va a haber amenazas implícitas, insinuar que la relación de la víctima con otros puede verse afectada si no responde. Pues por ejemplo, involucrar a familiares o amigos en todo este drama. El cuarto paso va a ser el desgaste emocional. Va a ser estar todo el rato encima. Si la víctima inicialmente resiste, el manipulador intensificará sus esfuerzos, utilizará una combinación de tácticas. Alternará entre cariño y hostilidad para confundir a la víctima. Al final acabará buscando su validación. Usará la red social o familiar de la víctima para que actúe como amplificador, como intermediario o como presión adicional para que vuelva con él, sobre todo si los ha seducido de alguna manera, y hacer declaraciones grandilocuentes como no puedo vivir sin ti, o adoptar una actitud derrotista para despertar compasión en la víctima. El quinto paso, reintegración al ciclo del abuso. Una vez que el abusador o manipulador logra que la víctima ceda, vuelva con él, reanuda la relación con promesas de mejora. Sin embargo, las dinámicas tóxicas del pasado
regresarán rápidamente reiniciando el ciclo de abuso. Y otra vez estaremos en el principio. Y esto es muy importante de prevenir. Esto es como en las adicciones la prevención de recaídas. Lo que pasa es que, espero que los camellos no persigan a las personas consumidoras para que vuelvan a caer. Vamos a ver los impactos psicológicos del hoovering. En primer lugar tenemos confusión y ambivalencia. La mezcla de mensajes amorosos y manipulativos hace que la víctima dude de sus propias decisiones. Lo hemos visto también en los anteriores estilos de técnicas. Son muy manipuladoras y muy maquiavélicas, haciendo que la víctima dude de sí misma. La empatía a estos seres de la tríada oscura no les importa. La persona puede sentirse culpable, hablo de la víctima, responsable o esperanzada ante la posibilidad de cambio del abusador. Recordemos además de que en este tipo de relaciones suele darse el bombardeo amoroso, en el que el manipulador ha utilizado una idealización de sí mismo. Y si la persona, ante el machaque que está recibiendo para que vuelva y pensar que ella puede tener a esa persona, pero en la versión buena que tuvo y de verdad, puede hacer que caiga. Va a haber una regresión en el proceso de recuperación que tuvo la víctima. La reentrada al ciclo abusivo interrumpe los avances de la víctima hacia la independencia emocional y el fortalecimiento de su autoestima. No digamos que se va a echar a perder el tratamiento hecho, pero habrá que volver a trabajar de nuevo después de que el ciclo se repita. El tercer punto va a ser la erosión de límites personales, ya que ceder al hoovering refuerza la percepción del manipulador de que sus tácticas funcionan, debilitando la capacidad de la víctima para establecer límites en el futuro. El manipulador va a ver que tocando tal tecla, la víctima va a ceder. Y si en un futuro esa tecla no funciona, verá que parecidas pueden acabar funcionando. O la víctima puede desarrollar indefensión, sentir que no puede hacer nada y que está a merced de lo que la otra persona decida. Va a haber una sensación importantísima de dependencia emocional. La manipulación refuerza la narrativa de que la víctima necesita al manipulador para sentirse amada o completa, dificultando su separación definitiva. Y a nivel de salud mental hay riesgo de trauma acumulativo y cada reingreso al ciclo de abuso intensifica los efectos psicológicos, aumentando la posibilidad de desarrollar trastorno de estrés postraumático o sintomatología, como hemos comentado, bastante grave. Y además que puede afectar mucho a áreas que no tienen que ver con las relaciones, como el trabajo, la salud y la vida familiar. Porque al final se trata de la confianza personal y del sentimiento propio de realidad. Es más, puede incluso que plante cara después a sus propios familiares que le ayudaron a salir de la relación. Parece que va contra sí misma la persona. ¿Cómo podemos identificar y contrarrestar el hoovering? Como hemos dicho en los anteriores, reconocer el patrón. Entender que las promesas y disculpas o amenazas son parte de una estrategia manipulativa diseñada para retomar el control. En segundo lugar, mantener el contacto cero. Parece mentira. El contacto cero es esencial para poder salir de este ciclo manipulativo y de las relaciones tóxicas. Cortar toda comunicación con el manipulador, bloquear llamadas, mensajes y redes sociales es una de las formas más efectivas de prevenir el hoovering. Si se dejan huecos, si se dejan rescollos por los que la persona pueda volver a acceder, igual con un comentario o una foto en Instagram o Facebook. Además, tenemos en cuenta que hay formas absurdas. Yo he llegado a ver utilizar el Bizum para hacer hoovering. Y os preguntaréis ¿cómo? Pues la persona mandaba 1 euro a la víctima y en el concepto del mensaje le ponía te echo de menos, te amo, no puedo estar sin ti. Lo que podía poner en el texto. Pero bueno, que es que hay gente muy creativa para esto de manipular. El tercer punto va a ser fortalecer la red de apoyo. Es importantísimo buscar respaldo de amigos, familiares, terapeutas que puedan ofrecer una perspectiva objetiva de apoyo emocional durante esos momentos de vulnerabilidad y reafirmar también los límites personales, como hemos comentado en los anteriores. Hay que recordar que por qué se establecieron los límites anteriores o se terminó la relación en primer lugar nos va a ayudar a que la persona se dé cuenta de lo que hay. Resistir la tentación de ceder ante la presión es vital para que la persona pueda liberarse de ese tormento. Y como hemos comentado también en las anteriores, consultar a profesionales de salud mental puede ser una buena carta de elección para manejar estas circunstancias y evitar caer de nuevo en el ciclo del maltrato. Y hasta aquí este episodio especial entre temporadas de Año Nuevo, es el último
entre temporadas que hago. Recordaros que este sábado comienza la temporada. Recordaros que tenéis el correo electrónico lamentaysusticicatrices@gmail.com para cualquier sugerencia o pregunta sobre salud mental o cosas que os aflijan. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.